Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El café estaba muy animado esa tarde. La luz dorada del otoño se filtraba a través de los grandes ventanales del bistró. El murmullo constante de la conversación se mezclaba con el tintineo de las tazas de porcelana y el crujido de la máquina de café expreso. El olor del café recién molido se mezclaba con el aroma de los pasteles llenando el aire, una invitación silenciosa a la relajación y la convivencia. Pero Catherine Dumont no vio nada de esto. El ambiente familiar del café, habitualmente relajante, parecía distante, casi irreal. Ella estaba congelada, con la mirada fija en un objeto que nunca pensó que volvería a ver. El tiempo a su alrededor parecía detenerse, absorbido por el peso de la emoción que la abrumaba. Un reloj. No es un reloj cualquiera. La de su difunto marido, Marc Dumont. El hombre que, después de prometerle una vida llena de amor, la traicionó y la dejó en un mar de incertidumbre y arrepentimiento. El hombre cuya desaparición dejó un vacío que ella nunca pudo llenar. Él había llevado consigo secretos que ella nunca había podido descifrar, y ahora veía uno de ellos brillando insolentemente en la muñeca de un joven. Un joven negro, sentado a unos metros de ella, inmerso en un libro. Parecía absorto, indiferente al mundo que lo rodeaba, sus ojos oscuros deslizándose sobre las páginas con tranquila concentración. Pero el reloj, tan familiar, brillaba allí, entre sus dedos, y Catherine ya no podía apartar la vista de ese objeto del pasado. Un escalofrío frío le recorrió la espalda. Su corazón latía demasiado fuerte en su pecho. Resonó en sus oídos como un tambor ensordecedor, mientras un temblor nervioso invadía sus manos. Sus piernas parecieron congelarse, incapaces de moverse. Sin embargo, como si la tirara un hilo invisible, Catherine se levantó lentamente de su silla. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y su respiración se entrecortaba con cada movimiento. Ella no había elegido levantarse, ella no había decidido esta confrontación. Fue el reloj, la silueta del joven, algo indefinible que la atrajo irresistiblemente hacia él. Se acercó sintiéndose al mismo tiempo decidida y paralizada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. De scalp. Su voz era más tranquila de lo que pretendía, temblando con una emoción incontrolable. El joven la miró y, por una fracción de segundo, sus miradas se encontraron. Tenía rasgos finos, parecía bastante serio para su corta edad, con ojos profundos y oscuros que parecían entender mucho más de lo que dejaban ver. Pero en esta intensidad había también una cierta desconfianza, una discreta vigilancia. Sí, respondió cortésmente, como si su tranquilidad contrastara perfectamente con la agitación que sacudía a Catalina. Señaló el reloj y su dedo señaló, casi a pesar de sí misma, la muñeca del joven. ¿Dónde conseguiste este artículo? La expresión del joven cambió imperceptiblemente. Un ligero ceño fruncido, un movimiento furtivo de la cabeza. La preocupación, al principio imperceptible, apareció en su rostro. Colocó su libro sobre la mesa, con la mirada fija en Catherine, antes de responder con una sinceridad distante pero marcada por la incertidumbre. Fue un regalo. un regalo. Una palabra sencilla. Pero para Catherine, sonó como una campana que le advertía de un peligro inminente. El reloj, una vez adorado, ahora regalado, transmitido de generación en generación. La persona que le había regalado este reloj era un fantasma de su pasado, un secreto bien guardado. Una respuesta insuficiente e inaceptable. ¿Un regalo de quién? Ella insistió, su voz cada vez más fuerte, más urgente. No podía apartar la mirada de ese reloj, no podía ignorar la conexión que sentían sus dedos al tocarlo. El joven dudó por un momento. Bajó la mirada hacia el reloj, como si buscara una razón para evitar esa pregunta. Luego, con una voz más suave, casi vacilante, respondió. De mi padre adoptivo, Paul Lefebvre. Este nombre no significaba nada para él. Un hombre extraño y desconocido en esta historia ya de por sí demasiado compleja. Pero Catalina, sin embargo, sabía una cosa. Marc Dumont nunca le habría regalado este reloj a un desconocido, no un reloj tan precioso, tan personal, grabado con palabras de amor. Sintió que la irrealidad de la situación se espesaba a su alrededor. ¿Puedo verla?, preguntó,
repentinamente ansiosa por confirmar lo que sabía, aunque temía la verdad. El joven, tras un largo instante de vacilación, se quitó lentamente el reloj de la muñeca. Lo deshizo con un gesto casi ceremonioso, como si hubiera anticipado la importancia de ese momento. Se lo entregó a Catalina. Sus manos temblaban ligeramente cuando lo tomó. Hizo girar el objeto entre sus dedos, dolorosamente lento, y un escalofrío la recorrió al ver la inscripción grabada en la parte posterior. Para mi amor eterno, Mark. Catherine se sintió mareada. Sus piernas casi cedieron bajo el peso de la revelación. Su respiración se volvió corta, casi dolorosa. Un aluvión de recuerdos inundó su mente, imágenes fugaces y emociones reprimidas resurgieron como un torrente. Se apoyó en la mesa para no tambalearse, con la mano apretada alrededor del reloj. ¿Qué está sucediendo?, preguntó el joven, perturbado por el impacto de sus propias acciones. Catherine respiró profundamente, luchando contra el tumulto de sus pensamientos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella se negó a dejarlas caer. Ella miró fijamente al joven, su mirada fija en la de él con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Este reloj pertenecía a mi marido. Un silencio pesado y denso, como si el aire mismo se hubiera espesado a su alrededor. Malik, el joven, se quedó congelado, con el ceño fruncido y la incomprensión claramente visible en su rostro. Parecía un hombre atrapado en una maraña de historias que no eran las suyas. ¿A tu marido?, repitió incrédulo, casi incrédulo de sí mismo. Entrecerró los ojos, como si intentara captar algo más profundo, más oculto en ese encuentro inesperado. Catherine asintió lentamente. Su voz se hizo más suave, temblando de dolor. Mark Dumont. Malik se encerró en sí mismo, un velo de confusión y desconfianza cruzó su mirada. Sus labios se separaron, pero no parecía saber cómo expresar lo que tanto le preocupaba. Nunca lo conocí, susurró, como si las palabras mismas fueran difíciles de pronunciar. Ni siquiera conozco a mi padre biológico. Las palabras cayeron como piedras pesadas en el silencio. Catherine sintió una ola de mareo que la invadió. Ella sabía, en el fondo, que ese momento lo cambiaría todo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero con una precisión demasiado cruel. El secreto, enterrado durante tantos años, finalmente salió a la luz. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, respirando entrecortadamente, tratando de controlar el tormento que desgarraba su pecho. ¿Cómo te llamas?, preguntó, como si la simple pregunta pudiera revelar otra parte de este misterio. Malik. Un escalofrío recorrió a Catherine. Esperó unos instantes antes de hacer la siguiente pregunta, la que sabía que tenía que hacer. ¿Y tu madre? Aisha Bomba. Todo se detuvo. El mundo se detuvo. Catalina sintió un shock en el corazón, como si el suelo bajo sus pies acabara de ceder. Aisha. Aisha Bamba, nombre de una mujer que conoció hacía más de 20 años. Una mujer marfileña, discreta y hermosa, que había trabajado para Mark en ese momento. Ella desapareció sin explicación un día. Mark la había buscado. Pero ella nunca regresó. Y ahora esta mujer tenía un hijo. Y este hijo, este niño del amor y del secreto, estaba justo delante de ella. El silencio entre ellos parecía prolongarse, casi palpable, envolviendo ambas almas en una pesadez difícil de soportar. Catherine, cuyo rostro aún conservaba las cicatrices de un dolor enterrado durante demasiado tiempo, intentó mantener una apariencia de calma. Pero en el fondo, todo su mundo se había derrumbado, las piezas del rompecabezas que había pasado años intentando armar encajaron tan abruptamente que no comprendió completamente su magnitud. Malik, por su parte, permaneció congelado. Su mirada, al principio llena de desconfianza y rabia, se había ido tiñendo de confusión, y su cuerpo, aunque todavía tenso por la angustia, parecía colgar de un hilo invisible. Las palabras de Catherine daban vueltas en su mente una y otra vez, pero no podía comprender toda la verdad contenida en ellas. Mark Dumont era tu padre. Estas palabras aún resonaban en su cabeza como una campana fuerte, un ruido de fondo incesante que enmascaraba la realidad. La realidad que nunca había querido aceptar, y sin embargo, apenas la había tocado con las yemas de los dedos. Mark Dumont era tu padre. Estoy casi seguro.
Las palabras que pronunció con voz temblorosa pero firme lo golpearon con fuerza, como un martillazo en una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Saint-Thio, un escalofrío recorrerlo. No, es imposible. Nunca me buscó. Nunca me dejó nada, respondió con la voz casi entrecortada, las palabras saliendo con amargura, como para asegurarse de que esa realidad lejana, que nunca había querido conocer, no se le imponía. A Catalina le habría gustado tranquilizarle, decirle que tenía razón en dudar, que sus temores eran fundados. Pero lo único que pudo hacer fue mostrarle el objeto de su vínculo perdido, ese reloj, ese símbolo silencioso pero significativo de una historia enterrada pero irremediablemente presente. Las palabras chocaron en la habitación, chocando violentamente con cada vacilación, con cada dolor silencioso del dolor de Malik, que seguía aferrándose a su visión de la verdad. Su reacción solo amplió la brecha entre ellos. Catherine lo observó con el corazón pesado. Ella ya no sabía si estaba tratando de calmar sus propias heridas u ofrecerle una verdad dolorosa que probablemente él no había pedido. Ella finalmente le respondió con lentitud mesurada, una verdad obvia pero difícil de formular. Tal vez merezcas algunas respuestas. La miró fijamente con intensidad, con un brillo desafiante en sus ojos y una ira latente dentro de él. ¿Y a ti? ¿Por qué te preocupa tanto esto?, preguntó con palpable amargura, casi herido por la idea de que esa historia pudiera realmente afectarla. Catherine respiró profundamente. ¿Cómo podría explicarle a este joven que el amor podía convertirse en un dulce odio, una larga carga de mentiras y palabras no dichas? Que Mark, ese hombre al que había amado, la había convertido en una mujer prisionera de la ausencia, de un amor que había cultivado alimentando secretos. Porque amaba a ese hombre. Y porque me mintió. Las palabras, una vez pronunciadas, parecían escaparse sin que ella pudiera atraparlas, sin poder volver a ponerlas en su lugar. Siguió un largo silencio. Se prolongó como un velo que no quería levantarse. Malik, ahora más tranquilo, parecía pensar en cada palabra, en cada trozo de su historia que se estaba reescribiendo ante sus ojos. Finalmente, lo soltó. Quiero saber. Fue como una señal. Catherine, repentinamente llena de nueva energía, se lanzó a una investigación que había estado cerca de su corazón durante demasiado tiempo. Se sumergió en el pasado de Mark, estudiando fotos, cartas, documentos. Buscó testigos, rastreando los recuerdos de aquellos que habían conocido a ese hombre, de aquellos que, tal vez, habían visto la sombra de otra verdad. En los días siguientes, su investigación la llevó cada vez más profundamente a la vida privada de Mark, a rincones que nunca hubiera imaginado. Encontró a un colega de Mark que, después de muchas dudas, confió en ella. Las revelaciones que hizo hundieron a Catalina en un abismo de dolor. Mark le había comprado una casa a Aisha poco antes de su desaparición. Le había enviado dinero, cartas, pero todo se detuvo de golpe. ¿Para qué? ¿Por qué tanto abandono, después de haber demostrado tanta determinación? Las piezas del rompecabezas se movían, pero la imagen que formaban no estaba completa. La historia era más compleja de lo que ella había imaginado, y la realidad más cruel que la esperanza que había alimentado. A medida que pasaban los días, las revelaciones se acumulaban. Catherine encontró un testigo, un viejo amigo de Aisha, que confirmó lo que ella temía. Mark había querido reconocer a su hijo, pero Aisha había desaparecido. Y no fue casualidad. Aisha tenía miedo. Amaba a Mark, pero sabía que su relación sería imposible. Y cuando se quedó embarazada, se sintió amenazada. El amigo de Aisha se detuvo, con el rostro sombrío. La familia de Mark la amenazó. Le dijeron que si no se iba, le destrozarían la vida. Catalina, profundamente conmovida, sintió que un escalofrío se apoderaba de su corazón. Ella conocía demasiado bien esa frialdad, esa gélida indiferencia de los seres queridos de Mark como para no reconocer su influencia dañina. Malik, por su parte, no tenía una respuesta inmediata, pero la duda crecía dentro de él. Se volvió hacia Catherine, con la ira hirviendo en su estómago, un fuego que no había podido extinguir. Mi padre sabía todo esto. Catherine bajó la mirada, sintiendo el dolor de la pregunta resonar dentro de ella, antes de responder con voz débil pero firme. Busco a Aisha. Pero cuando ella desapareció, finalmente se dio por vencido. Entonces la ira de Malik estalló, rompiendo el silencio. Se rindió.
Catherine colocó suavemente su mano sobre su brazo, conteniéndolo en su furia. Él nunca te olvidó, Malik, susurró. Mira este reloj. Fue su última conexión contigo. Malik miró el reloj y lo observó durante un largo rato. Sus dedos rozaron el frío metal, como si buscara un rastro del padre que nunca había conocido. Y allí, en ese simple gesto, sintió que algo se rompía dentro de él. Fue como si, por primera vez, una puerta que nunca se había atrevido a abrir comenzara a crujir, levantándose lentamente, revelando fragmentos de verdad. Una verdad dolorosa, pero finalmente liberadora. En las semanas siguientes, Catherine y Malik se vieron envueltos en un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada conversación se convirtió en un paso hacia el entendimiento mutuo, un intento, a veces torpe, de llenar los vacíos dejados por años de silencio. Sus intercambios fueron a veces intensos, a veces frágiles, pero siempre sinceros. Catherine, después de explorar la oscuridad del pasado de Mark, comenzó a revelar el hombre que había sido. Ella le contó sobre sus sueños, sus luchas, sus fracasos, pero también sobre la pasión y el amor que tenía por su familia. Malik la escuchó con gran atención, tratando de conectar la imagen del hombre que Catherine le presentaba con el vago recuerdo que tenía de su propio padre. Pero la tarea era difícil, porque la figura paterna que tenía en su mente no encajaba con esta descripción de un hombre amoroso y atormentado. Por su parte, Malik abrió su corazón a Catherine, compartiendo recuerdos de su infancia, destellos de inocencia perdida y dolor arraigado en cada rincón de su pasado. Le habló de su madre, Aisha, de cómo la había visto luchar sola, de la fuerza y la soledad que habían moldeado su infancia. A veces sus palabras eran crudas, a veces cargadas de ira, pero en cada frase, Catherine percibía el profundo dolor que llevaba dentro, un dolor que nunca había compartido verdaderamente con nadie. Poco a poco, un vínculo sutil pero fuerte comenzó a tejerse entre ellos, como una red frágil pero persistente. No era una relación perfecta. Hubo momentos de tensión, malentendidos, dudas. Pero ahora comprendieron que cada uno tenía sus propias heridas y sus propias esperanzas. Sus interacciones estaban teñidas de respeto, curiosidad y, a veces, una fragilidad emocional que ninguno de los dos había anticipado. Una tarde, mientras paseaban por un tranquilo parque, la luz dorada del sol del atardecer bañó la escena. Las hojas de los árboles, susurrando con la ligera brisa, formaban patrones irregulares en el suelo y el aire parecía casi suspendido en el tiempo. Se detuvieron frente a un viejo banco de madera, exhaustos pero aliviados por la sencillez del momento. Malik miró a Catherine, con una mirada pensativa en su rostro, sus ojos perdidos en las sombras del horizonte. Creí que ya no tenía familia, susurró con voz vacilante, como si aún dudara de sus propias palabras. Catalina, conmovida por su confesión, dejó escapar un suspiro de sus labios. Ella sonrió tristemente, el dolor del pasado se mezcló con una esperanza tentativa. Yo también, respondió ella en voz baja, sus ojos se desviaron brevemente al suelo antes de volver a posarse en él. Había una resonancia en sus palabras que él entendió bien, una comprensión del abandono y la soledad que ambos habían experimentado. Se quedaron allí en silencio por un momento. Entonces Malik, como si un peso invisible se hubiera levantado de repente de sus hombros, se giró ligeramente hacia ella. Sus ojos, normalmente duros y llenos de dudas, ahora estaban más abiertos, vulnerables. Tal vez podamos construir uno, dijo entonces, y sus palabras encontraron su camino con una dulzura recién descubierta, la de un hombre que comienza a creer en una posibilidad que alguna vez había rechazado. Catalina, profundamente conmovida, no reaccionó inmediatamente. Ella respiró profundamente y luego se acercó a él, vacilante al principio, pero luego llena de convicción. Ella tomó su mano con una dulzura inesperada, como si ese simple gesto tuviera el poder de llenar los años de ausencia. Creo que sí, respondió ella, con la voz llena de una ternura que no estaba acostumbrada a mostrar. Él le apretó suavemente la mano, como para indicarle que ya no estaban solos. Ya no tenía que llevar sus cargas solo, ni avanzar a la sombra de sus dudas. En ese gesto, en esa promesa silenciosa, algo se selló entre ellos. Y allí, bajo el cielo anaranjado del crepúsculo, con el eco lejano de un mundo que seguía girando, comenzó una nueva historia. No el que habían imaginado, ni el que habían esperado en su juventud, pero una historia marcada por la reconciliación, por verdades difíciles de escuchar pero necesarias,
por una complicidad inesperada y, en definitiva, por un amor redescubierto. No sería fácil, lo sabían. Pero en ese momento, bajo ese cielo en paz, supieron que juntos tenían la fuerza para crear una familia, para reconstruir lo que se había roto y, tal vez, salvarse mutuamente de la soledad del pasado.